Muchachos, vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto hasta este momento. De acuerdo, en contexto con lo siguiente. Bueno, como recordarán, lo que estamos revisando son modelos bastante simples que se conocen como sistemas de un grado de libertad, en la cual, pues básicamente, lo único que necesitamos es de una ecuación para describir el movimiento de un sistema. Ahora, el sistema que estamos describiendo es uno muy particular, ¿no? En el que tenemos, hasta este momento habíamos analizado dos términos, o habíamos considerado dos términos, que es un término de inercia relacionado con la masa o la inercia rotacional, según sea el caso, un término de restitución o de almacenamiento de energía, que dependiendo también del sistema, pues se puede deber a un resorte, se puede deber a una componente del peso del objeto, o algún otro tipo de fuerza o tipo de fuerza que cumpla esta condición, ¿no? Que sea un elemento que intente hacer que el sistema regrese a una condición de equilibrio. Y bueno, eso, con esas dos simples ideas, pues nos dio para todo un juego, ¿no? Para analizar varios sistemas. Esos sistemas describen un movimiento que en el contexto de física recibe el nombre de movimiento armónico simple, que se abrevia como MAS, ¿no? Movimiento más. Bueno, lo que vamos a considerar ahora es aquel término que nos estaba haciendo falta, ¿no? Que es un término de amortiguamiento o un término disipativo. ¿De acuerdo? Recordemos que habíamos iniciado, ¿no? Con un esquema como el que se muestra aquí, en el que habíamos considerado un carrito que se iba a estar moviendo de forma horizontal, solo tenía una dimensión para poder desplazarse y estaba atado a un resorte que justamente era el que tomaba el papel del término de restitución. Pero habíamos dicho que en ese momento íbamos a dejar olvidado ese término de amortiguamiento disipativo. Es un término que también se va a oponer al movimiento del carrito, excepto que este término no va a almacenar energía, no va a estar proveyendo energía al sistema, sino que, por el contrario, va a ser un término que va a ir disipando energía. Bueno, entonces, regresémonos a lo que vamos a hablar este día, que son los sistemas amortiguados con un grado de libertad, y regresemos al sistema bloque-resorte. Por lo tanto, para un sistema amortiguado mecánico de grado de libertad vamos a tener tres elementos. El término de masa, que ya conocemos, el término de almacenamiento de energía o de restitución, pero vamos a agregar explícitamente ese término de amortiguamiento o disipativo. Entonces, para este caso, ahora tenemos la figura completa y pues vamos a analizarlo. Ahora, esta fuerza disipativa, de forma general, puede tener, no tiene una forma única. Sin embargo, para los fines que vamos a tratar en este curso y para poder obtener soluciones que sean analíticas, vamos a considerar una forma muy particular para esta fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza que vamos, o la forma explícita que vamos a trabajar, vamos a verlo como que es la forma más sencilla para poder trabajar. Seguramente habrá muchas otras. Sin embargo, pues el tipo de solución que tal vez se requiera para describir un movimiento con algún tipo de fuerza disipativa más general, pues requerirá el uso de otros instrumentos que por el momento pues no vamos a considerar para el análisis. Bueno, entonces, para un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento, vamos a considerar lo siguiente. Asumamos que la fuerza de amortiguamiento que actúa sobre el término de masa, el término de masa m, y que se opone
y que se opone a su desplazamiento, tiene la siguiente forma. Bien, vamos a asumir que la forma de esta fuerza es la siguiente. Esa fuerza de residuos de amortiguamiento, incluso hasta podría cambiarle el subíndice aquí para como F sub A. ¿Ok? Va a tener como módulo esta cantidad. ¿Ok? A ver. ¿Dónde? Bueno, vamos a ver qué son estos términos, ¿no? Que aparecen aquí. ¿Dónde? B es un coeficiente que indica la viscosidad del medio, ¿ok? O incluso podemos hablar que es un coeficiente que nos habla de fricción. Entonces, incluso aquí vamos a ponerlo fricción para que lo asociemos con algo que nos es familiar, ¿no? Y B, y la B que aparece ahí, es la velocidad del, eh, del objeto. Entonces, vean que tiene una forma muy, muy especial esta fuerza que vamos a tratar. Es una fuerza que va a ser proporcional a la velocidad del objeto, a la velocidad con la que el objeto se esté moviendo. Por eso les decía que de todas las fuerzas de amortiguamiento que pudieran existir, vamos a considerar una muy concreta, ya que esta nos permite obtener soluciones analíticas fáciles de describir, ¿no? Y también para analizar. Y que podamos incluso hasta relacionar con lo que ya hemos visto con anterioridad. Muy bien. Entonces, esta va a ser la fuerza que vamos a considerar en este momento. Bueno, para hacer el análisis de este sistema, incluyendo esta fuerza, pues lo vamos a realizar a través del método de fuerzas. Porque de hecho ya nos están dando una fuerza, entonces esta fuerza pues eh, podríamos analizarlo por el método de energías considerando el trabajo mecánico que esta fuerza va a realizar. Pero bueno, para los fines que pretendo en esta ocasión, vamos a analizar el problema por el método de fuerzas. Bueno, como es a través del método de fuerzas, pues necesitamos, en este caso, considerar eh, un diagrama de cuerpo libre que describa las interacciones que está sufriendo esta masa, el carrito. Entonces vamos a construir un diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuántas fuerzas están ustedes viendo que están actuando sobre esta masa? Tres, profesor. ¿Quiénes serían? El peso, Ajá, la fuerza de restitución ok. A ver, es el peso. Aquí lo dibujamos. La fuerza de restitución, muy bien. Asumiendo que el objeto se ha desplazado, vamos a pensarlo así. Esa es su posición de equilibrio, el famoso X0. En ese punto, el resorte está en estado natural, el objeto, eh, dependiendo de la situación, podría estar en reposo. Posteriormente se movió, se desplazó una cierta cantidad, que vamos a llamar X, hacia la derecha, y por lo tanto el resorte se ha estirado, está almacenando energía potencial. Entonces, al estar estirado, está ejerciendo una fuerza de restitución. Muy bien, que en este caso estaría dirigida hacia la izquierda.
Pues aquí está la fuerza. Voy a ponerle F sub S para hablar de la fuerza de resorte. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas? Van dos. ¿La normal? La fuerza normal, en este caso, está presente porque este objeto está en contacto con el suelo, ¿no? Entonces podemos considerar esa fuerza dirigida hacia arriba, en el eje Y. Fuerza normal. Muy bien. ¿Qué otra fuerza? O ya son las únicas. La Y fricción. objeto, ¿no? Lo que acabo de poner. Y la fuerza de que podemos asociar a una fricción, a un tipo de fricción, o bien una fuerza de amortiguamiento. ¿Perdón? Entonces, para digamos, los fines digamos, para entendernos bien, vamos a llamar esta fuerza de amortiguamiento, ¿no? Aunque podemos asociar una fuerza de fricción, digamos que nos vamos a escuchar mucho mejor, ¿no? Al momento de discutirlo, como fuerza de amortiguamiento. Bueno, entonces, déjenme aquí con este color. Ahora, como esta fuerza también se opone al desplazamiento, entonces, ya que hemos movido este carro hacia la derecha, esta fuerza de amortiguamiento va a dirigirse hacia la izquierda. Siempre va a oponerse al desplazamiento. Entonces aquí tenemos este vector, tenemos este otro. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a encontrar las ecuaciones. Entonces, del diagrama de cuerpo libre, tenemos las siguientes ecuaciones. ¿Cuáles serán esas ecuaciones? Las sumas de fuerzas, ¿no? Por Newton. Ajá. ¿Y cuáles serán? Surgen dos, ¿no? Sí, la suma de fuerzas en X. Ok. ¿Qué forma tendrá esa? El objeto está en equilibrio. No está en equilibrio, ¿verdad? ¿A qué te refieres en equilibrio? ¿En reposo? Bueno, sí, correcto. No en ese momento. O sea, vamos a asumir que todas estas fuerzas están actuando de tal manera que el objeto se está moviendo solo en la dirección horizontal. Ah, sí, correcto. Ok, entonces sería... Sería la fuerza del resorte Ok, más la fuerza del amortiguador. Menos la fuerza del amortiguador, perdón. ok, Y eso es igual a la masa por aceleración. muy bien. Eso sucede en el eje X, así es. Muy bien. Y en el eje vertical, pues tenemos una expresión donde tenemos la normal menos el peso, y esto es 0, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de que, no hay que todo el movimiento está restringido a realizarse en la dirección horizontal. Bueno, entonces esta ecuación yo creo que mejor la pongo aquí al lado. Y la separo con una coma. Muy bien. Tenemos entonces nuestras dos ecuaciones. La primera es justamente la que vamos a trabajar. Aquí estamos diciendo entonces que la fuerza del resorte se opone al desplazamiento de nuestro vehículo. La fuerza de amortiguamiento también se opone a la fuerza, al movimiento del vehículo. Y bueno, estas fuerzas son tales que hacen que, bueno, permiten que el objeto se esté moviendo hacia adelante, ¿no? Para la situación que estamos considerando. Si el objeto se desplazara hacia la izquierda, esas fuerzas cambiarían de dirección. Y bueno, la normal menos el peso, pues es una condición de equilibrio en el eje vertical. Muy bien, bueno, pues vamos a trabajar entonces la primera ecuación. Aquí es donde vamos a tener toda la información que nos va a llevar a la solución.
Bueno, como asumimos que este resorte y junto con debido al movimiento del carrito se ha elongado una cantidad de X, pues ya sabemos qué forma tiene esa fuerza, ¿no? Explícitamente. Entonces tenemos menos la constante de resorte por el desplazamiento X menos el coeficiente B por la velocidad con la que se mueva el vehículo, y eso tiene que ser igual a una masa por aceleración. La versión comercial de la segunda ley de Newton. Muy bien. Puesto de esta manera, podemos hacer unos pasos ahí bastante simples de álgebra. Déjenme entonces escribir esto de esta manera. Es más, para que esto se asemeje a lo que quiero, vamos a... Y algo conocido por ustedes. Entonces ese término lo voy a poner así. Pues lo voy a acercar acá. Y listo. Y esto es igual a 0. Lo vamos a poner aquí. De la primera ecuación. De la ecuación de la izquierda. Tenemos lo siguiente. Bien. Hemos llegado a esta expresión que nos está relacionando el efecto, que es la aceleración, debido a la interacción, ¿no? con estas dos fuerzas. Bueno, como ven, el que está en color rojo es el término extra que nos está apareciendo. Si esto lo hiciéramos 0, y eso lo quitáramos, regresaríamos al movimiento armónico simple. Entonces, esa es la importancia de este tipo de fuerza que estamos escribiendo. Porque con una sustitución muy simple, que es B igual a 0, recuperamos resultados que nosotros ya conocíamos. Y lo mismo tiene que suceder con la solución. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que encontremos la solución a este problema, deberíamos ser capaces de, al momento de hacer B igual a 0, recuperar las soluciones que ya conocíamos. Entonces, al hacerlo, pues ya estaríamos en el camino correcto. Bien, visto de esta manera, podemos recordar lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer un recordatorio bastante breve. Recordando que, a ver, lo primero es que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, no sé si ¿cómo se llama? Para todos es conocido esta nomenclatura o esta simbología, porque Sí. en algunos de los trabajos que enviaron el día de ayer noté que llegaron a utilizar esto, pero no sé si todos lo identifiquen, entiendan lo que significa ahí. Sí, La que es su X segunda derivada. respecto al tiempo. Respecto al tiempo, eso es lo importante, ¿no? Porque sí, segunda derivada podríamos también utilizar el apóstrofe, pero eso es sí segunda derivada, pero respecto a alguna variable, alguna otra variable. Como la que vemos específicamente sobre el tiempo, lo solemos utilizar los puntitos. Entonces Ok, eso es un poquito más elegante. ¿De acuerdo? Bueno, recordando entonces que la aceleración es la segunda derivada de la posición y que la V, justamente la V que está ahí en color rojo, la podemos representar o entender como la primera derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Y para vernos un poquito más elegantes, vamos a ponerlo como X punto. ¿Ok? Entonces nuestra ecuación diferencial pues se va a escribir de la siguiente manera. Más bien, la ecuación que tenemos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ver aquí. Este término también se va.
La aceleración queda aquí. La velocidad por aquí aparece. Y evidentemente estos dos términos pues van a ser divididos por la masa de la partícula. Y entonces ahora, ¿qué tipo de problema tenemos aquí? ¿Conocen el método para resolver ese tipo de ecuación diferencial? Se propone el valor de x igual a e a la L Ajá. entera, algo así es, ¿no? Ajá, como una forma de una exponencial. Después se propone esa solución, se mete en la ecuación diferencial, se llega a una relación algebraica, ¿no? A un polinomio característico, en el cual hay que conocer las raíces de ese polinomio. Las raíces de ese polinomio, pues, dan la información de cuál es la forma explícita para la solución, ¿no?, de esta ecuación diferencial. Entonces, en efecto, ese sería el procedimiento que se tendría que seguir, ¿no? Bueno, si esto fuese el curso de ecuaciones diferenciales. Como pues no lo es, no lo vamos a resolver aquí, digamos, no vamos a invertir tiempo en resolver la ecuación diferencial, sino que nos vamos a ir directamente a la solución, ¿de acuerdo? Eso no los exime a ustedes de que lo intenten, ¿de acuerdo? Que ustedes den la forma explícita para la solución, dependiendo de varios casos que van a surgir, ¿de acuerdo? Porque tenemos aquí que esta ecuación de segundo orden en la derivada temporal va a dar lugar a un polinomio de grado 2. Y un polinomio de grado 2, pues, o bien tiene sus soluciones ambas reales, o ambas complejas, o tiene una sola raíz, ¿no? Entonces, como ven, son 3 casos. Y entonces, esos 3 casos dan información concreta sobre el tipo de sistema que estamos analizando. Vamos a, como les digo, esa parte de resolver la ecuación diferencial se los dejo a ustedes para que lo practiquen, para que recuerden su curso de ecuaciones diferenciales, pero vamos a retomar esas 3 tipos de soluciones que se van a presentar. Bueno, la primera, voy a ponerlo primero mejor, y va a ser la solución con raíces complejas, ¿ok? O sea, matemáticamente ustedes van a obtener una solución en la cual las raíces del polinomio característico van a ser complejos. Bueno, eso va a dar lugar a que podamos describir un tipo muy concreto de movimiento. Uno que se llama movimiento subamortiguado. ¿Ok? Bueno, que para caracterizar este movimiento subamortiguado, permítanme, voy a definir una cantidad aquí arriba. Vamos a definir un parámetro definiendo el coeficiente, así lo vamos a conocer en la literatura, coeficiente de amortiguamiento. Dependiendo del libro que ustedes lean, del que tomen para guiarse, hay algunos que utilizan la letra gamma, otros que utilizan la letra beta. Entonces, bueno, es cuestión del gusto del autor, ¿no? Para no entrar en mucho debate, vamos a utilizar gamma. La letra gamma la vamos a definir como B sobre 2M. Así la vamos a definir. B sobre 2M. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial va a sufrir un ligero cambio, ¿no? Y esta definición
es para que al momento en que ustedes lo resuelvan, pues les sea más sencillo. Para agilizar la solución. Vean entonces, el término que está aquí B entre M, pues lo podemos escribir como 2 veces gamma. Entonces aquí lo cambio, voy a poner como 2 veces gamma. Y este K entre M, ¿cómo lo vamos a llamar? Omega 0, ¿no? Omega 0 al cuadrado. Omega 0 al cuadrado. Recordemos la definición. Es omega 0 al cuadrado, ¿no? La frecuencia natural del sistema que ya conocíamos cuando no existía amortiguamiento. Vean, entonces ya tenemos una ecuación de este estilo, escrita de esta manera, donde, bueno, aquí vemos que esto va a dar, por ejemplo, hablando del polinomio característico, ¿no? Esto va a igual a un AM cuadrada más 2 gamma M más el término lineal, ¿no? Vamos a llamarlo, no sé, P. No, mejor una C cuadrada. Entonces, bueno, de ahí vemos que las raíces van a ser, bueno, el polinomio es de grado 2 y de ahí los tipos de soluciones que vamos a tener. Bueno, al momento de solucionar esta ecuación diferencial con esta, ya escrita de esta manera, vamos a tener raíces complejas, movimiento suramortiguado, el cual ocurre cuando se cumple la siguiente desigualdad. Cuando omega 0 es mayor que gamma. ¿Vale? Entonces, cuando en un problema ya a resolver, podamos asegurar que omega 0, que recordemos que es la relación K entre M, está relacionada con el cociente K entre M. Esto es mucho mayor o más grande al menos que gamma, más grande que el factor B entre 2M. Vamos a tener un movimiento subamortiguado. Matemáticamente significa tener soluciones complejas. Entonces, en esta situación muy concreta, la solución a nuestra ecuación diferencial la podemos escribir de la siguiente forma. Y es justamente la que vamos a estar analizando a partir de este momento. La solución va a escribirse como una amplitud, un término oscilatorio. En este caso podemos utilizar la función coseno, ¿ok? Por una frecuencia que, bueno, vamos a hacer una aclaración con ella. Una frecuencia omega d. Déjenme ver si la dejo así. Mejor nada más omega. Por el tiempo más una constante de fase. Pero ahora vamos a tener un nuevo término. Un término de exponencial menos gamma por t. ¿De acuerdo? Esta va a ser la solución para esta ecuación diferencial. Cuando, repito, el movimiento, las raíces sean complejas y omega 0 sea mayor que gamma. ¿Dónde? Esta omega que está aquí en la función trigonométrica no es la omega que ustedes conocen o la que hemos visto. Esta omega se define y los cálculos que ustedes puedan hacer para resolverlo lleva a que sea igual a omega 0 al cuadrado menos gamma cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario con esa primera parte? Profesor, Sí. ¿el movimiento subamortiguado es el mismo que el amortiguado? El movimiento amortiguado, vamos a
regresarnos a nuestro título. Ajá. El movimiento amortiguado o sistemas amortiguados incluyen un término de amortiguamiento. Ahora, dependiendo de cómo sea el amortiguamiento, es que vamos a tener 3 rubros. El primero de ellos es el subamortiguado. Digamos como que es, ahora lo dividimos en 3 partes. El primero que es de ellos es el subamortiguado. Entonces, digamos que en general, los 3 sistemas que vamos a mencionar, bueno, los otros 2 que nos faltan, en general son sistemas amortiguados, porque está este término gamma. Pero al incluir este término gamma, surgen 3 aspectos. Cuando gamma, al compararlo con omega 0, gamma o es menor, es igual o es mayor. Y para distinguirlos, pues les vamos a dar, vamos a utilizar prefijos para cada uno de ellos. No sé si aclaré la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, la solución, aquí me faltó decir, la solución es... ¿Vale? Entonces, esa es la solución que uno encuentra para ese tipo de movimiento subamortiguado. En términos de los parámetros que conocemos, entonces en términos sería, a ver, tendremos aquí la raíz cuadrada de K entre M menos el coeficiente B al cuadrado sobre 4 veces M cuadrado también. M cuadrada aquí. ¿De acuerdo? Vean entonces que la frecuencia con la que estamos considerando aquí no es la del sistema libre, cuando no hay amortiguamiento. Pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De aquí pueden ver que recuperamos la solución que ya conocíamos si quitamos la viscosidad, es decir, quitamos ese coeficiente de amortiguamiento. Sí, profe. ¿Sí? La exponencial se hace 1. Haciendo gamma igual a 0, la exponencial que está aquí en color rojo se vuelve 1. Entonces nos queda A por coseno de omega t más phi. Pero ¿qué pasa con el omega? Si esta gamma se hace 0, la gamma para este sistema queda igual a la omega, a la frecuencia angular para el sistema sin amortiguamiento. Entonces, este problema que estamos resolviendo es un caso general, vamos a llamarlo así, de lo que ya conocíamos. Lo único que lo está haciendo la distinción es este término extra que nos habla de un amortiguamiento. Bien. Vamos ahora primero vamos a discutir los casos y después les muestro unas gráficas para que veamos el comportamiento. Bueno, la otra es la solución de la ecuación diferencial y del polinomio característico con raíces iguales. ¿Ok? Entonces, como aquí va a surgir un polinomio de grado 2, un caso que podemos encontrar es cuando las raíces, son iguales. Entonces, ahí se tiene un caso muy particular para ese tipo de soluciones. Aquí, perdón, se movió. Aquí. Vale. Para este caso, vamos a tener ese tipo de soluciones, nos van a describir algo que se conoce como el movimiento críticamente amortiguado. ¿Vale? Sigue siendo un movimiento amortiguado porque sigue existiendo ese gamma. La diferencia es que tenemos ahora que omega 0 es exactamente igual al valor de gamma.
es la diferencia. Coinciden en valores. Entonces, al momento de resolver la ecuación diferencial, bueno, pues los va a llevar a un tipo de solución muy particular. Y el último es la solución con raíces reales en el polinomio característico. Eso entonces nos va a dar lugar a un movimiento que se conoce como sobreamortiguado. Y la condición para este caso es que omega 0 sea menor que el valor de gamma. ¿Vale? Y listo. Son nuestros 3 casos de amortiguamiento, pero todos ellos distinguidos o caracterizados, mejor dicho, por cómo es gamma respecto al valor de omega 0. Bueno, a continuación voy a mostrar unas gráficas para que analicemos, ¿no? En las gráficas vamos a encontrar mayor información que de lo que les puedo platicar con tan solo viendo las soluciones. Muy bien, entonces según esto, están viendo en este momento la gráfica para el primer caso. ¿Ok? Bien, aquí, déjenme aumentar esto. Ok, creo que se alcanza a ver mejor. Ok. En esta primera ecuación, la primera línea de código, he escrito la solución general para este tipo de problema, ¿de acuerdo? Para un sistema amortiguado. Aquí podemos ver que está apareciendo el tiempo, está apareciendo la constante B, la masa y la constante de resorte. Bueno, vamos a analizar los 3 casos. Primero, el caso subamortiguado, es decir, cuando los valores de K y M son tales que hacen que omega 0 sea mayor que gamma, es decir, mayor que el valor de B entre 2M. Bueno, aquí ya con un poquito como de base de prueba y error, ya di con unos valores hoy bastante concretos. Lo que me interesa es que veamos el comportamiento. Bueno, para ese caso, el subamortiguado, vean, iniciamos con un valor de amplitud inicial. Aquí, por los datos que utilicé, por los valores que utilicé, igual a 2. Después, el objeto comienza a irse al punto de equilibrio. Recordemos que esta línea horizontal representa el punto de equilibrio. Comienza a irse a la izquierda. Llega a un punto en el que se detiene. En este punto la velocidad es 0. Comienza a regresar al punto de equilibrio, pero ya no alcanza a llegar otra vez a los 2 centímetros, que fue el valor del cual partió. Y así va a suceder en el tiempo. Por ejemplo, aquí voy a aumentar el rango de tiempo. Voy a mostrar 4pi. Vean lo que va a suceder. Eventualmente, debido al término de amortiguamiento, el sistema va a llegar al reposo, va a llegar al punto de equilibrio. Dependiendo del valor de la constante K, recordemos que nos afectaba el periodo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy un valor de 10, bueno, 5 primero, vean, tenemos más oscilaciones antes de detenernos completamente. Si K ahora le doy el valor de 10, vean cómo ahora hay más oscilaciones antes de detenernos. Eso es lo que sucede con el caso subamortiguado. ¿Alguna pregunta o comentario con la gráfica, con relación a la gráfica, a la información que estamos mostrando aquí? No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Bueno, algo muy importante que hay que distinguir en la solución, muchachos, es tenemos un término exponencial decreciente y un término periódico en el tiempo,
que es el término de coseno. Bueno, el término de coseno evidentemente es el que nos describe estas oscilaciones. O sea, esto que vemos aquí de subir y bajar está ligado enteramente a esa función trigonométrica, coseno o seno, según se prefiere utilizar. Pero ahora, notemos que las alturas que alcanzan esas oscilaciones no son tan arbitrarias, porque podríamos decir, bueno, para un instante o para algún problema tal vez, por ejemplo, esta primera cresta podría encontrarse un poquito más cerca del valor inicial. Pues todo va a depender de la función exponencial. De hecho, aquí voy a activar esta otra parte del código para que noten lo siguiente. Ok. Vean. Esas oscilaciones que se realizan están envueltas en una función exponencial. No salen de esa función exponencial. Podemos estar cambiando el periodo. Por ejemplo, aquí el valor de 10 lo cambio a 5 ahora. O al valor de 3. Vean que cambio el periodo, pero las oscilaciones que estamos describiendo quedan encasilladas, por así decirlo, limitadas por este comportamiento que es exponencial. Es ahí donde entra la parte la nueva, la que está ligada al coeficiente gamma. Entonces esa función exponencial es la que envuelve el comportamiento, limita hasta dónde podemos alcanzar como amplitud de esas oscilaciones en el tiempo. Entonces, no pierdan de vista esto porque después va a ser muy importante para analizar, por ejemplo, la energía y alguna otra cantidad, como la velocidad también. Muy bien, esto es con relación al sistema subamortiguado. ¿Qué pasa con el sobreamortiguado? ¿Ok? Sobreamortiguado se obtiene cuando omega, la frecuencia angular natural, es menor a gamma. Vean lo que sucede. El sistema inicia en una amplitud máxima, la dejamos que evolucione en el tiempo y se detiene. O sea, rápidamente pasa al reposo. Ahora, puede ser que dependiendo del valor de gamma, si este gamma es muy grande, por ejemplo, aquí elegí el valor de 3, pero podemos asignarle un valor más grande, como de 10, por ejemplo. Vean qué tan rápido cambió del valor 2 al valor, lo hace muy, muy rápido. Si aquí aumento la escala de tiempo, ¿ok? El valor 0 podría no ser tocado por el objeto. Es lo que caracteriza al movimiento semiamortiguado. Al haber tanta fricción, al tener tanta viscosidad en el medio, modelado por esa gama, una vez que el sistema se deje en libertad, puede ser que las oscilaciones, no va a experimentar oscilaciones, va a llegar muy pronto al reposo e incluso no va a llegar incluso ¿cómo se llama? A tocar el punto de equilibrio. Es lo que caracteriza al sobreamortiguado. No va a presentar oscilaciones de ningún tipo, aunque ampliemos la escala de tiempo, aunque cambiemos la K, mientras que esta desigualdad omega 0 menor que gamma se mantenga, es lo que va a suceder. ¿Qué pasa con el críticamente amortiguado? Aquí tenemos el críticamente amortiguado. Bueno, como pueden ver, aquí iniciamos también con un valor de amplitud, comienza a decrecer, pero aquí, al ser más, al tener este valor de gamma comparado con omega 0 siendo iguales, podemos ver que si alcanza aquí, no va a presentar oscilaciones, tampoco va a presentar oscilaciones. Sin embargo, es más factible que en este caso sí se alcance el punto de equilibrio. Vamos a tener el tiempo suficiente para que regrese al x igual a 0, cosa que en el anterior no va a suceder. Y bueno, para compararlos, déjenme aquí quitar esta línea de código para no tener más gráficas de lo necesarias. Aquí
Vale, aquí está, vean. En azul tenemos el subamortiguado. En la línea punteada en púrpura tenemos el sobreamortiguado. Y en rojo tenemos el anterior, que es el críticamente amortiguado. Vean que el críticamente amortiguado decae más rápido hacia el reposo, pero sí lo toca. Mientras que el otro, el sobreamortiguado, le toma más tiempo e incluso ni siquiera vemos que aquí se ha acercado al punto de equilibrio. Podría ser que al extender más la escala de tiempo, aún sigue esa asíntota. En fin, bueno, eso es lo que podemos observar del comportamiento de estos tres tipos de sistemas. Este es con el que vamos a estarnos entreteniendo en esta parte, con el subamortiguado. ¿Hasta aquí todo bien con las ideas? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces, dejen ver. Vale, entonces regresemos a la pizarra. Bueno. Entonces, les decía, esta función nos va a hablar, es el término que nos va a estar hablando de las oscilaciones. O sea, este comportamiento en el tiempo se lo debemos exclusivamente a la función coseno. El valor de las amplitudes que se alcanzan en el tiempo esta envolvente se la debemos justamente al exponencial. Entonces, cuando vayamos a resolver problemas de este estilo, hay que ser muy cuidadosos en el análisis, en cómo entendemos este tipo de solución. Porque a veces, bueno, digamos, en la experiencia con otros cursos, es que la función coseno, dependiendo, claro, del problema, la seguimos tomando muy en cuenta cuando, tal vez para lo que nos interesa, es simplemente analizar el valor de las amplitudes. No tanto el comportamiento oscilatorio. El comportamiento oscilatorio para este tipo de sistemas lo vamos a tener. Lo que a veces nos interesa es saber en qué tiempo la amplitud decae, no sé, en un 75%, en un 50%, en un 25%, etc. Eso es lo que a veces nos interesa más por conocer que la información de la función trigonométrica. De esa manera, o justamente por ello, esta solución se puede escribir de la siguiente manera. Vean, podemos decir que la amplitud es una función del tiempo. Este término nos está hablando de la amplitud. Vean que ahora la amplitud no es constante, sino que va a estar decayendo como una función exponencial, multiplicada por este término oscilatorio. ¿De acuerdo? Ahora, también en la literatura se suele decir que aquí no hay tal cual un periodo. Recordemos que para el caso sin amortiguamiento, el periodo lo definíamos como 2pi sobre omega 0. Para este problema, pues evidentemente esa omega 0 es omega simplemente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué le llaman cuasi periodo? Bueno, la situación es la siguiente, que incluso hasta es bastante obvia, ¿no? A ver, tenemos este comportamiento para este tipo de sistema. Si recordamos la definición que habíamos dado para periodo, que era el tiempo que le toma al sistema recuperar sus condiciones iniciales, ¿qué podemos notar en este tipo de problema? En este sistema amortiguado.
¿Eso se va a cumplir? ¿Bajo qué condición? ¿Puede repetirlo, perdón, por favor? No, si en este sistema que estamos en el subamortiguado, vamos a tener la misma condición inicial de la cual partimos. No, profesor. Por lo tanto, la definición que habíamos dado para periodo es la misma aquí. No, no es la misma. No, se debe de cambiar. La definición o la idea del periodo va a tener que modificarse, en efecto. Por esa razón es que en algunos textos se le va a llamar cuasi periodo. Porque evidentemente la misma condición, exactamente la misma condición, ya no la vamos a poder recuperar. Todo va a depender del factor gamma. Si gamma es muy pequeño, comparado con omega 0, lo que podría suceder es que, por ejemplo, podemos tener algo así. Es decir, que si nos fijamos aquí en la altura, aquí incluso hacemos un zoom, ¿okay? En el tiempo podríamos ver que esta cresta, ¿okay? Este valor máximo se asemeja mucho al valor inicial, aunque no va a ser exactamente el mismo. Podrá acercarse, podrá aproximarse, pero no ser exactamente iguales. Bueno, eso para el caso en que gamma es muy pequeño. O sea, sí tenemos viscosidad, pero es muy pequeña. Conforme esa gamma va aumentando, pues evidentemente la condición inicial jamás ya. Va a ser más evidente que la condición inicial pues no se va a recuperar. Bueno, entonces, mucho cuidado aquí porque, por ejemplo, en los libros que tenemos ahí para trabajar en Classroom, suelen preguntarnos por el periodo en este tipo de sistemas. Ok, aquí vamos a sí atarnos a lo que en el texto llama periodo, pero debe de quedar claro que no es el periodo en el sentido que conocemos, que es que el sistema recupere la misma condición inicial que tenía en t igual a 0. Eso para este tipo de sistemas va a ser imposible. Por muy pequeño que gamma sea, va a haber siempre alguna diferencia con el valor inicial. Entonces, para que no se confundan, y aunque en los problemas que tal vez ustedes lleguen a encontrar en el contexto de oscilaciones amortiguadas hablen del periodo, no debemos de entenderlas en el sentido estricto como si hubiésemos tratado con un problema de movimiento armónico simple. A lo más que podemos decir es que el tiempo para el cual, por ejemplo, volvemos a encontrar un máximo. Por ejemplo, aquí sería, ese es mi valor máximo. ¿Qué tiempo posterior me vuelvo a encontrar un máximo u otro máximo? Si a esto es lo que me estás preguntando como periodo, va, te lo compro. Pero decirme o quererme decir que el periodo es exactamente el tiempo para el cual la condición inicial de la cual partimos se vuelve a obtener, para ese tipo de sistema, pues eso no tiene sentido, ¿no? Entenderlo de esa manera. Bien. Para retomar esta parte del movimiento subamortiguado, vamos a calcular cómo se comporta la energía. Para ese sistema, ¿qué sospechan que suceda que tenga que pasar con la energía? Pues yo pienso que a diferencia donde no se consideraba que la fricción, yo siento que aquí la energía sí va a depender del tiempo. Ok, eso sería un razonamiento bastante acertado. Aquí la energía como vamos a ver, va a depender del tiempo. En efecto, ¿no? Aquí esa idea de la energía constante pues ya no es válida, justamente por el factor de amortiguamiento. O sea, lo que da, vamos a ver, a ver otra vez la gráfica, no muy buena, pero
para que tengamos la idea. El tener este comportamiento que hemos observado en las gráficas, ¿ok?, está ligado justamente a la pérdida de energía. Si el sistema no perdiera energía, pues siempre alcanzaría el mismo valor de amplitud, tanto a la izquierda o a la derecha del punto de equilibrio. Pero vemos que en el tiempo la amplitud va siendo cada vez menor. Eso entonces nos habla de justamente de una pérdida energética. Pues vamos a caracterizar esta energía entonces. Pues aquí, cálculo de la energía mecánica para un sistema amortiguado, bueno, subamortiguado. De los tres que existen, nos vamos a quedar con el primero. Subamortiguado. Voy aquí a imponer una condición para que podamos realizar el cálculo, que es que omega 0 ¿todos entendemos ese símbolo? Lo que acabo de escribir aquí. Mucho mayor. Mucho mayor, exactamente. Vamos a adaptarnos a esa condición. Podríamos dejar simplemente en que sea mayor que, pero para que sea más claro lo que vamos a realizar a continuación, el cálculo que vamos a realizar, yo creo que tal vez entendiendo como que gamma, omega 0, perdón, es mucho mayor que gamma, podría aclarar o disipar dudas. Bueno, ¿cómo calculamos la energía mecánica para ese sistema? Para este sistema bajo estas condiciones. Es la suma de la energía potencial elástica más la energía cinética. Ok. Bien, la energía mecánica del sistema es, como ya sabemos, ¿no?, la energía cinética más la energía potencial. Tenemos la energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial de tipo elástica. Muy bien. Entonces, a ver, voy a hacer un apartado. Por lo tanto, bueno, antes, oye, sé, a ver, para que esto, al momento de leerlo en las notas, no sea confuso. Ok, voy a hacer lo siguiente. Y eso lo escribimos como un medio, lo que ya sabemos, un medio de la masa del vehículo por su velocidad al cuadrado, más un medio de la constante de resorte por el desplazamiento al cuadrado. Ahora aquí, ¿dónde? ¿Qué forma va a tener la velocidad? La posición ya la conocemos. O sea, la posición X va a estar dada por esta ecuación, la que tenemos justamente aquí. Pero nos falta encontrar la velocidad, de hecho la necesitamos si es que queremos calcular la energía total de este sistema. Entonces, mientras yo hago el copy-paste de la posición, ustedes encuentren el valor de la velocidad. Necesitamos el valor de b de t como función la velocidad como función del tiempo.
¿Es la expresión similar a la del movimiento armónico simple? ¿Cómo? No. La expresión, mm, no me queda claro cómo la expresión ¿Cuál expresión? A ver. la ecuación diferencial que describe la velocidad del movimiento armónico simple. Am, la ecuación para este sistema es de la cual partimos. Aquí está. En términos de los parámetros físicos, o bien escrito de esta otra manera. Pero esta es la ecuación diferencial para este sistema. Con el amortiguamiento. No sé si a eso te refieres. Ah, sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Vale. Lo que yo necesito aquí es que ustedes den una forma explícita para la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad en este sistema? Pues sería de la derivada de la función que tenemos arriba de x de t. Ok. ¿Cuál es la forma explícita? Entonces, en efecto, así calculamos la velocidad, como la derivada. Eh, ¿Sí? A ver, yo es que lo estoy intentando a ojo de buen cubero. Creo que sería... menos el que el... Ujú. menos esto, y creo que aquí iría una omega. Y este seno, perdón, este coseno es un seno ahora. Creo que algo así quedaría. A ver. Vale, entonces vean que la velocidad, pues ya así muy parecida que digamos a lo que ya conocíamos, pues no es tan así. Sin embargo, vemos que si gamma fuese cero, quitamos el amortiguamiento, ese primer término lo quitamos, bueno, este primer término hasta este punto, este término en rojo es un 1 y recuperamos la
expresión para la velocidad que ya conocíamos. Omega por A por la función seno omega t más phi, donde esta omega pues es omega 0. Muy bien. Bien, ya tenemos entonces la expresión para la velocidad, ya tenemos la para la posición. Pues lo único que hay que hacer ahora es sustituir estos datos en esta ecuación. En la ecuación para energía mecánica. Entonces, sustituyendo las expresiones para la velocidad y la posición. Bueno, de hecho aquí voy a poner velocidad v de t y posición x de t en la ecuación para la energía. Tenemos bien. El siguiente paso es meter esta solución a operar aquí, en la x al cuadrado. Y esta velocidad, toda esa expresión que se obtuvo, meterla aquí. Pero ahora, ya en el paso de hacer la sustitución, hay que recordar esta condición. ¿Por qué va a ser importante recordarla? Bueno, por ejemplo, aquí nada más lo voy a platicar. ¿Qué es lo que sucedería? Para llegar ya rápidamente a la ecuación que nos interesa. La velocidad se va a elevar al cuadrado. Entonces, esa expresión que tenemos aquí ahora en la pantalla, toda esta se va a elevar al cuadrado. Toda ella. Entonces, este término se eleva al cuadrado, ¿no? Es un, recordemos, ¿no? La a más b al cuadrado. Entonces, este primer término se va a elevar al cuadrado. Al igual que este otro. Pero si gamma es muy pequeño, como lo estamos pidiendo aquí, ¿qué va a pasar entonces con este término? Una vez elevado al cuadrado, con este primer término. Se hace más pequeño. Se va a hacer más pequeño. Entonces, si gamma es pequeño y lo elevamos al cuadrado, se va a hacer aún mucho más pequeño. Entonces, para fines prácticos, vamos a llamarlo así, este primer término elevado al cuadrado lo podemos despreciar. Va a, digamos, ser irrelevante para lo que queremos calcular, lo que queremos obtener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este primer término, al momento de meterlo aquí en la velocidad al cuadrado, no lo tomamos en cuenta. Después hay un término, déjenme ver, ¿qué otro término va a aparecer? Ok, el de los términos cruzados, ¿no? Entonces, en los términos cruzados va a suceder la misma historia. Ese término cruzado, porque tenemos a más b al cuadrado, es a cuadrada más, en este caso es suma, más 2ab más b cuadrada. Entonces, el primer término ya ha sido descartado, por ser muy pequeño. ¿Qué pasa con el término cruzado? Lo mismo, una historia similar. ¿Okay? Esa gamma, por ser muy pequeña, también la podemos descartar en la multiplicación cruzada y eso entonces lo quitamos. Entonces, el único término relevante que va a quedarnos y que vamos a tomar en cuenta para la velocidad es el último término, el b cuadrada, que en este caso estaría dado por este término, por este factor. ¿Vale? ¿Van siguiéndome con la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, por eso era muy importante lo que les mencionaba, ¿no? Esta condición. Bueno, entonces, retomando esto, es lo que les acabo de comentar, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la energía mecánica
básicamente va a ser esto. La energía mecánica, aquí como tal ya no es una igualdad, sino va a ser un valor aproximado de lo que tendremos aquí. Entonces va a ser un medio de este término elevado al cuadrado. Más, ahora pongo los paréntesis y demás que me hacen falta, ese término elevado al cuadrado también. Entonces aquí ese término ha quedado elevado al cuadrado. Aquí ya es un valor aproximado por todas las consideraciones previamente comentadas. Listo. Y bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, ¿qué pasa al interior de esta omega? Recordemos lo que valía omega. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos otra vez teniendo el gamma elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta omega la podemos no igualar, pero al menos sí aproximar a omega 0. Entonces, eso da más legitimidad a este signo de aproximación. Bueno, entonces después de todas esas consideraciones, eso que tenemos aquí, del lado derecho de este valor aproximado, se puede escribir de la siguiente forma. Un medio de la constante de resorte por el valor de la amplitud al cuadrado por el valor de E a la menos 2 veces gamma por T. Es lo que se estaría obteniendo. ¿Qué es lo que podemos observar entonces? Que la energía mecánica para este tipo de sistema no es constante en el tiempo, sino que incluso vean que la energía disminuye mucho más rápido que el valor de las amplitudes. ¿Sí pueden ver esto que les acabo de comentar? ¿Sí les es claro el de la expresión? Sí, el exponente nos indica eso, ¿no? Exactamente. En el exponente vemos que aquí va a ser que la energía mecánica que se va a disipar lo hace con mayor proporción o mayor tasa de cambio que lo que hace las amplitudes al momento de soltarse el sistema y evolucionar en el tiempo. Entonces, bueno, esa es la energía, ese es el comportamiento que se tendría para la energía en un sistema subamortiguado. Si gamma fuese 0, una vez más, ese término se hace 1 y vean que recuperamos la expresión para la energía del movimiento armónico simple que ya conocíamos. Y bueno, pues esta idea que todo esto que hemos discutido se hizo, sí, para un sistema bloque-resorte. Si habláramos de un péndulo físico o de un péndulo simple, podríamos introducir este mismo factor ¿cómo se llama? En las ecuaciones de movimiento para estos sistemas, a través de una fuerza, como fue en este caso, que se oponga al desplazamiento, pero en este caso no a la velocidad lineal. Perdón, que no sea proporcional a la velocidad lineal, sino que sea proporcional a la velocidad angular. Por lo tanto, ya hay la torca que corresponda, etcétera.
Es decir, que este mismo planteamiento que se realizó para un movimiento horizontal se puede llevar para analizar lo que sucedería en el caso de un péndulo físico o un péndulo simple. De manera que las soluciones que obtengamos para un sistema subamortiguado para péndulos va a tener esta misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? Evidentemente, que aquí las amplitudes no son lineales, no hablamos de metros o centímetros, sino que allá hablaríamos de ángulos. Pero sí sería también este mismo factor, esta exponencial, que justamente tiene la información del amortiguamiento. Y todo lo que discutimos aquí será igualmente válido, cambiando claramente el contexto, ¿no? De posición de posiciones en línea recta a posiciones angulares. Comentarios, preguntas finales con relación a eso, muchachos, entonces con esta parte. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Esto último que realizamos fue todo en base a que omega 0 o omega es mucho mayor que gamma. Pero en el caso en el que eso no suceda, aún así podemos decir que la energía mecánica es igual a la expresión que tenemos ahí abajo. Mientras que lo que sí mientras tú puedas asegurar que, por ejemplo, al elevar al cuadrado, a la forma analítica, ¿no? Esta gamma, bueno, o su cuadrado, mejor dicho, lo puedes despreciar frente a los otros términos, podrás llegar a una expresión similar a esta. El tema está aquí con la velocidad, evidentemente, porque la velocidad para este sistema tiene esos dos términos. Un término que es proporcional a gamma y otro que es proporcional a omega, el cual en su interior tiene la información de omega 0. Entonces, si para un caso, por ejemplo, en el que gamma sea no exactamente igual, pero sí del mismo orden que omega 0, entonces sus cuadrados pues van a ser proporcionales, van a ser del mismo orden. Entonces ya no podrías con toda facilidad quitarte este término cuando eleves la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí en la velocidad, en la energía mecánica, seguramente tendrás términos que te hablen de esa dependencia de gamma, que van de esta manera, ¿no? Con la función coseno, etc. El punto importante aquí a resaltar es lo siguiente. Si bien aquí nosotros restringimos los valores de gamma de tal manera que fuesen mucho menores que gamma 0, lo sustancial es mostrarles que la energía mecánica va a ser dependiente del tiempo. Pues si para otro caso esta gamma no la puedes despreciar con facilidad, eso no quita que la energía que tú vayas a obtener sea función del tiempo. Tal vez una forma menos simple que esta que encontramos, pero sí va a seguir dependiendo del tiempo. O sea, esa dependencia del tiempo ya no la podemos quitar de ninguna manera, a menos que quites totalmente la viscosidad, ¿no? Eso al final del día es lo importante. Está bien, profesor, gracias. Sí, de nada. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Si no, para yo pasar a hacerles unas preguntas. Bueno, ya la sesión la terminamos en este punto. Lo que les voy a preguntar ahora es si qué pensaron, qué conclusión llegaron sobre la fecha tentativa del examen.